mi pareja es una excelente profesional y no ha hecho nada reprochable ni irregular. Esas han sido sencillamente las explicaciones de Pedro Sánchez en la comparecencia en la que debía dar explicaciones sobre el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez. Una sesión parlamentaria en la que Sánchez ha empezado diciendo que iba a marcar un punto y aparte en la convivencia entre sus señorías, para después recurrir una y otra vez a su nueva palabra favorita, fango. Ha sido un pleno que ha dado para mucho. Entre otras cosas, ha sido aprovechado por el presidente para anunciar que va a reconocer a Palestina como Estado y que, bueno, un movimiento que ha tenido lugar en plena guerra diplomática con Argentina. Bueno, son muchas cosas que comentar y contamos con Francisco Rosell, director de Voz Populi. ¿Qué tal, Borja? Muy bien. Y también con Manuel Marín, adjunto al director de esta casa. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Igualmente, gracias. Bueno, lo primero yo creo que es, claro, cuando se hace una comparecencia para hablar sobre Begoña Gómez y su presunto tráfico de influencias y se habla de todo menos de Begoña Gómez, es llamativo, ¿no? O sea, seguimos sin tener ninguna explicación por parte del presidente ni del gobierno sobre este asunto. Bueno, era evidente que el presidente buscaba fundamentalmente meter todo lo que afecta al caso de Begoña Gómez, que realmente no es el caso Begoña Gómez, es el caso Pedro Sánchez, hay que insistir en ello por las circunstancias que rodean la circunstancia de los negocios que se han hecho y negocios que han sido aprobados en un Consejo de Ministros que presidía su marido, ¿no? Él ha buscado fundamentalmente envolverse, alzar la bandera de Palestina de cara a unas elecciones europeas en el que quiere capitalizar el voto de la izquierda y en medio de ese asunto pues tratar de simular cada una de las explicaciones que no se corresponden. Pero claro, una cosa es lo que Sánchez quiere y otra cosa es la instrucción y la investigación judicial que avanza y que hoy se han producido importantes novedades con citación a personas que patrocinaron los cursos de Begoña Gómez y digamos a responsables de instituciones públicas que concedieron las adjudicaciones a este beneficiado de los negocios de la mujer del presidente. Por tanto, yo creo que en ese sentido ha sido un pleno fallido por parte de Sánchez, porque va a seguir el caso avanzando a medida que conozcamos nuevas revelaciones, pero él sí ha intentado pues alzar la bandera y buscar fundamentalmente la crispación, la politización de cara a unas elecciones europeas, que es lo que va buscando el liderazgo de toda la izquierda, alzando en este caso la bandera de Palestina. Sí, yo fíjate que se ha celebrado un pleno de estas características un 22 de junio, pero podría haber sido un 14 de febrero, un día de los enamorados, un día de San Valentín, porque hemos asistido un poco, otra vez, a una defensa a ultranza de Sánchez, de su mujer, de Begoña Gómez, pero sin dar ni una sola explicación de los asuntos por los que debería dar explicaciones. Es decir, 2 meses y pico después de que saltara este escándalo, seguimos sin una sola explicación lógica, racional, razonable. Cuando a alguien se le acusa de cometer algún tipo de irregularidad y tú tienes una justificación para esa irregularidad o tienes una excusa o no la has cometido, el argumento es bien sencillo, se saca. Cuando tú lo que haces es lanzar balones fuera continuamente y decir que estás sometido a una especie de persecución, a una inquisición mediática, judicial, etcétera, lo que estás haciendo es tratar de victimizarte, que es el camino más corto que utilizan los presuntos culpables. Yo, si es todo tan legal como se plantea, si es todo tan irreprochable como se plantea, no entiendo por qué Moncloa sigue sin dar una sola explicación y por qué todo trata de convertirse en una especie de cuestión privada o de acoso privado a una pareja. Objetivamente no es así, no se ha producido nunca en España, en ningún caso, con ninguna mujer de ningún presidente del gobierno que haya sido, aparentemente, porque hay un procedimiento judicial abierto, querellada o querellados los autores de una irregularidad de este tipo que nos lleva a una incompatibilidad evidente entre la actividad que hace y lo que debería hacer, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Y en ese sentido, cuando utiliza Sánchez ese adjetivo, el de una mujer honesta, yo no tengo la menor duda de que sea honesta, no la tengo. Lo que digo es que quien ha puesto el listón de la ejemplaridad, haya ilegalidad o no, haya tráfico de influencias o no, haya delito o no,
quien ha puesto el listón de la ejemplaridad fue el propio Partido Socialista, el propio Sánchez. Y desde esa perspectiva me parece que seguimos sin recibir una sola explicación. Bueno, Manolo es más buenista que yo, dice que no tiene dudas, yo sí tengo dudas, y como existen dudas, no solamente hay que depurarlas en el ámbito del Parlamento, las de las responsabilidades políticas, sino en el ambiente, digamos, las judiciales. De hecho, el procedimiento está avanzando y el juez está tomando nuevas requisitorias al respecto. Yo creo que sí hay bastantes dudas al respecto, porque hay dos cartas que la complican y que la involucran directamente, que son esas dos cartas recomendando a la empresa que patrocinaba alguna de sus actividades y que se han beneficiado de ellas, ¿no? Y luego hay no solamente este asunto, hay un asunto también que es el rescate de Air Europa y, digamos, el cobro de la deuda que el Estado venezolano tenía con Air Europa. Hemos publicado en Voz Populi una información muy relevante de Mercedes Rayer al respecto, que lo complica en el cómo se ha utilizado y se ha supeditado la política internacional, los intereses nacionales del país al servicio de los amigos digamos, de la mujer del presidente. Estamos viendo que en un momento en el que toda Europa estaba reconociendo a Guaidó como presidente representante, de hecho lo había recibido Macron, lo habían recibido en Alemania, las grandes autoridades, y curiosamente en España todos nos preguntábamos cómo era posible que en España no lo recibiera, y al final se hiciera de tapadillo con la ministra de Asuntos Exteriores, González Layas, y además en la Casa de América, un lugar, digamos, entre comillas, neutral o público. No tenía ningún sentido. Todas las preguntas que nos hacíamos no entendíamos nada. Después de las revelaciones que hemos hecho en Voz Populi, queda absolutamente claro. Queda claro eso, cómo se ha utilizado, digamos, se ha supeditado las relaciones internacionales de España y el reconocimiento de un líder democrático frente a la dictadura de Maduro. En ese caso, por tanto, el asunto, que insisto, el asunto es el asunto Pedro Sánchez, se va complicando a medida que vamos avanzando, tanto en el terreno de la información como en el terreno de la investigación judicial. Y a mí hoy, en la intervención de Sánchez, me ha preocupado continuas alusiones que ha dicho: después del día de la celebración de las elecciones europeas tenemos que ver algunas cosas. Con la bandera de la supuesta regeneración democrática ha avanzado civilinamente de momento amenazas ciertas tanto al Poder Judicial como a los medios de comunicación y, por supuesto, a la oposición, ¿no? Y a mí eso sí me preocupa porque está ya poniendo de manifiesto cuáles son las intenciones, nada más pasemos la curva de las elecciones europeas del día 9, ¿no? Sí, precisamente, además, Sánchez es un especialista en llamar las cosas por lo contrario de lo que son, pero adornándolos, ¿no? Agenda de regeneración democrática, que en realidad pues es una eso ley de desde prensa. Orwell está bastante claro. Y claro, una de las cosas que ha apuntado en su discurso Sánchez también en este sentido es que el PP ya votó a favor de una normativa sobre la libertad de la prensa en Europa y que ahora se tiene que transponer. ¿Vais a votar en contra aquí en el Congreso? No. Lo que está avisando es de que no se trata de transponer solamente una norma, una instrucción o una directiva europea para su aplicación en España. De lo que se trata es de, al hilo de esa directiva o al hilo de esa transposición, incorporar otra serie de elementos que, al hilo de una palabra esta sí bastante buenista como es la desinformación, una ley de desinformación, le ha pedido hoy directamente Yone Belarra, se apliquen restricciones, directamente restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, y eso es muy grave. No conocemos el texto, no conocemos la letra, ni siquiera el planteamiento que pueda tener en mente Pedro Sánchez. Lo que tenemos en cuenta es el mismo tono amenazante, si me apuras, para los medios de comunicación y también para el Poder Judicial, con otra palabra buenista, regeneración, en la que se nos va a poner encima de la mesa una serie de reformas judiciales, o de reformas legislativas, perdón, que van a restringir libertades en España. Ese es el tema, y a partir de esa premisa no hará más que cumplir con lo que dijo al día siguiente de su reflexión de 5 días en la Moncloa, que es que España va a vivir un punto y aparte. Esa agenda de regeneración no solo no es regeneración, no es tal regeneración.
Las agendas regeneracionistas en los países se suelen pactar mayoritariamente con el arco parlamentario. Utilizar la excusa, la añagaza de Europa, como que Europa nos impone algo para tú querer regular una restricción de libertades, es preocupante, por lo que tiene, uno, de régimen autocrático, Totalmente. y dos, por lo que tiene sencillamente de concepción misma del poder y de lo que es la democracia. La democracia es el conjunto de decisiones que toman y adoptan todos los españoles en el ámbito de la soberanía nacional. Desde el momento en que el Partido Socialista y sus socios ya no hablan de soberanía nacional, sino de soberanía popular, que es lo que está acuñado, que utilizan a Europa para transponer leyes y querer hacer modificaciones y de prometer puntos y aparte, hay que tener cuidado. Leyes de punto y aparte y de punto y final en otros países ya se han conocido algunas. Sí, pero cuando se habla de transponer no es verdad, porque esa directiva a la que estamos refiriendo, esa directiva comunitaria europea, se hizo contra los bulos lanzados por determinados estados, concretamente con Rusia, cómo interfirió procesos electorales en Francia y en otros, por supuesto, bueno, ahora Inglaterra no forma parte, Gran Bretaña no forma parte de la Unión Europea, pero también interfirió elecciones en todo el proceso del Brexit y luego en la propia Cataluña, donde hemos visto cuál ha sido el intervencionismo. Por tanto, es una directiva que afecta digamos, a la instrumentalización de bulos, la campaña de propaganda de determinados países. No afecta a los medios de comunicación en el sentido de preservar su autonomía, su libertad, etcétera, etcétera. Y en cambio, Sánchez la quiere utilizar contra esos medios. Porque aquí estamos viendo una batalla del lenguaje, que lo explicó muy bien en su momento Pablo Iglesias. Es decir, nosotros tenemos que utilizar, no podemos defender la dictadura del proletariado, sino porque eso no nos lo compra nadie, dictadura ni del proletariado. O utilicemos la palabra democracia, que es mucho más guay, y la utilizaremos en nuestro servicio. En el caso de Sánchez está haciendo exactamente lo mismo, está utilizando palabras para luego utilizarlas en el sentido contrario a lo que pretende. Y por eso esa agenda de generación es una agenda de degeneración política, que agravaría una autocracia en España con menoscabando la libertad de prensa, anulando o interfiriendo la independencia del Poder Judicial y por supuesto situando fuera del sistema a los partidos de la oposición. Primero se les tacha de ultraizquierda, se les tacha no sé qué, no sé cuánto. Pero eso viene ocurriendo desde muy lejos, desde hace tiempo, pero con la intensidad que estamos viendo ahora mismo no había ocurrido. Por tanto, las advertencias, el aviso de navegantes que ha hecho Sánchez, a mí me parece muy preocupante y creo que es una cuestión con la que debemos estar muy alerta, porque ese es su gran objetivo. Desde que llegó Pedro Sánchez al poder, ha terminado haciendo el programa aquel que repudiaba de Pablo Iglesias, que es controlar el CNI, colonizar las instituciones, instrumentalizar los medios de comunicación. Exactamente, está haciendo el programa de Pablo Iglesias, el programa de Podemos. Eso es Sánchez. Y la segunda derivada, que es igual de grave o más, que es terminar de manera definitiva con la separación de poderes en España. Estamos hablando de lo que supondría transponer una directiva para aplicar restricciones a la libertad de prensa, pero hay que ver también que lo que va a plantear es una reforma de las mayorías para poder renovar a medida de como desea el Partido Socialista y desean sus socios el Consejo General del Poder Judicial. Y hay que recordar que eso no es una obsesión que tengamos todos porque se renueve o no se renueve. Lógicamente se tendría que renovar, siguiendo los cauces democráticos, parlamentarios y constitucionales establecidos. Eso es precisamente lo que se va a cambiar, el régimen de mayorías, donde ahora mismo hacen falta 3/5 partes del Congreso, es decir, un acuerdo entre los dos principales partidos, Partido Popular, que ganó las elecciones, y Partido Socialista, que es el que gobierna. Lo que se va a aplicar es una reforma donde no va a haber 3/5 partes, van a valer mayoría absoluta, 176 votos para colocar a dedo en un Consejo General del Poder Judicial a 15 o 16 vocales de los 20 que tiene. Eso va a suponer un vuelco radical en la concepción que tenemos de la justicia, en las propias mayorías establecidas asociativamente por los jueces y, en tercer lugar,
en nombramientos muy determinantes en las presidencias de sala, de TSJ, de Audiencia Provincial y, por supuesto, en la composición de las salas del Tribunal Supremo. Y luego, otro factor, completando lo que dice Manolo, el sistema de acceso a la carrera judicial. Es decir, con la excusa de la democratización, a mí me recuerda cuando en el asunto de las cajas de ahorro, que no tiene nada que ver con esto, pero el objetivo es el mismo. O sea, hay que democratizar las cajas de ahorro, y lo que ocurrió fue la toma de las cajas de ahorro por los partidos políticos hasta su destrucción. Aquí la democratización del acceso de la carrera judicial quiere decir que se facilite, no haya oposiciones, se facilite otro tipo de procedimientos, es decir, que sean jueces más manipulables, más al servicio del poder, completado con otra circunstancia, la posibilidad de reformar el Estatuto de Cataluña en el ámbito de los pactos se van a formar allí, de tal manera que incluso se territorialice el Consejo General del Poder Judicial y en el caso de Cataluña, por ejemplo, los jueces dependan de la Generalitat, como vienen proponiendo los partidos independentistas e incluso el PSC. Lo cierto es que, bueno, podríamos estar hasta mañana hablando de todas las áreas que el presidente ha ido fagocitando, y en realidad este programa duraría muy poco si la dedicamos a los que no ha fagocitado todavía. Es que la única que ha verbalizado hoy, que es Mercedes Purúa, el que ha sido un acto de gran hipocresía, es decir, hay que defender los derechos humanos, a no sé qué, un partido que ha expulsado que ha expulsado del País Vasco, bien asesinándolos directamente o bien sacándolos del País Vasco a una gran parte de ciudadanos con pistolas. Hoy se enorgullecía de eso, pero ella ha hablado ha animado a Pedro Sánchez a acabar con la transición española, acabar con el régimen constitucional, y Pedro Sánchez está en ello, lo está haciendo por el procedimiento, como lo ha dicho hoy Feijóo, de cómo se destruyen las democracias desde dentro, y debemos ser conscientes que esas medidas y otras van en esa misma dirección. Hay que hablar también de la política internacional que está llevando a cabo Sánchez. Manuel, nos quedamos contigo hasta aquí. Muchísimas gracias por tus aportaciones, y bueno, estaremos muy pendientes de qué pasa con esa agenda de regeneración o degeneración democrática. Y a seguir informándose con Voz Populi. Y hablando de esa instrumentalización tan típica en Pedro Sánchez, hemos tenido un ejemplo hace nada, que es cómo ha utilizado un conflicto personal con el presidente de Argentina para hacer algo sin precedentes por algo tan nimio, ¿no?, que es retirar a la embajadora española en Argentina, con todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? Pues creo que evidentemente, más allá de los dimes y diretes, las tensiones que ha habido entre Milei y el propio Sánchez, empezando por aquellas manifestaciones, bueno, empezando por el hecho de no reconocer el triunfo de Milei, es decir, Sánchez, eso que hizo campaña por masa, incluso defendió y desde el Congreso de los Diputados manifestó su deseo que Massa ganara las elecciones, luego fue incapaz de recibirlo, luego en la toma de posesión no fue ninguno de los 22 ministros que hay, acudió a acompañar al rey a la toma de posesión, y bueno, luego tuvieron las declaraciones absolutamente fuera de tono del propio Escarpuente acusándole de ingerir estupefacientes, ¿no?, a un presidente de una república en la que tenemos muchísimos intereses, es decir, somos el segundo país inversor, y bueno, aparte de los lazos que no se nos escapa con un país que tenemos unos lazos históricos, ¿no? Y en el medio de este rifirrafe, pues lógicamente Sánchez, en su campaña de polarización, ha visto esta oportunidad, me parece por la manifestación equivocada del propio Milei, porque es verdad que la mujer del presidente no está imputada formalmente en ese momento, podría decirte presuntas irregularidades o otras circunstancias, pero a él le vino estupendo para rodearse de esa circunstancia, convertir a su mujer en un bien de Estado y por tanto sobre esa bandera actuar, cosa que no había hecho. Recordar que cuando Petro hizo unas graves acusaciones contra España, aquí sin embargo se le tendió la alfombra roja, se le abrió el Palacio de Real para creo que fue un almuerzo en esa ocasión, y luego incluso se le premió en la Universidad de Salamanca, ¿no? En cambio aquí la diferencia ha sido porque le interesa, es decir, la polarización le interesa, que él está frente a toda la derecha, a toda la extrema derecha, etcétera, etcétera, y para esa política de crispación y enfrentamiento
le viene extraordinario a Pedro Sánchez, pero claro, es llamativo que quieras convertir en un bien de Estado a quien no lo es, como esto simplemente es o no solamente simplemente, una cosa importante, pero no para ser bien de Estado, y mucho menos, como le ha recordado el propio Feijóo esta mañana, es que no defendió así ni siquiera al rey de España cuando los ataques del presidente de México, ¿no? Me ha parecido muy llamativo, por cierto, cómo Sánchez en su intervención ha venido a equiparar, dice, no, es un movimiento diplomático habitual, y dice, Rajoy también lo hizo en Siria en 2012, claro, había una guerra civil en Siria, no sé si es equiparable una cosa con la otra, pero bueno. Tenemos ya con nosotros a Gonzalo Araluce, que cualquier persona que quiera estar informada de asuntos de defensa ya tiene que leer a Gonzalo Araluce en Voz Populi. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Hay que cambiar de tercio porque, claro, ha habido un tema también muy importante en este pleno, que ha sido el de ese reconocimiento a Palestina, que ya se llevaba, ya estaba en el run desde hace mucho tiempo y que iba a ser inminente. Bueno, ha escogido el pleno de Begoña Gómez para anunciarlo. Claro, esta decisión, ¿qué consecuencias ha tenido en las relaciones de España con Israel? Bueno, hay que cambiar de tercio, pero en el fondo no tanto, porque todo esto tenemos que enmarcarlo también en una situación política que está ahora mismo España, que estamos ahora en vísperas de elecciones europeas. Con esta decisión, Pedro Sánchez sofoca la petición de Sumar y de todo el espectro político que venía pidiendo el reconocimiento de Palestina como Estado. De este modo, en vísperas de las elecciones europeas, justo en este momento, Sánchez ha tomado esta determinación y acalla esa petición por parte de Sumar y se queda con esa iniciativa por su parte, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues, ¿qué consecuencias va a tener esto? En términos prácticos, escasas, por no decir nulas. Esto no va a impulsar la constitución de un Estado palestino. Cabe recordar que se necesita un cierto quórum en la comunidad internacional para llevarlo a cabo. Y países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia no han dado un paso en este sentido. España sí que lo ha dado, pero las consecuencias que puede tener se tienen que traducir sobre todo en el escenario diplomático. Para nosotros las relaciones con Israel estaban prácticamente rotas, muy dañadas en los últimos meses, precisamente por el posicionamiento no solo de Sánchez, sino también de los ministros de Sumar dentro del gobierno, que han sido los más duros y los que han intentado afilar en términos políticos esta crispación con Israel para diferenciarse con el PSOE. Pero en este momento pues podemos darlas prácticamente por rotas. La carta del ministro de Asuntos Exteriores israelí dice que esto va a tener graves consecuencias. Todavía tenemos que ver hasta dónde tiene que llegar, pero podemos decir que están prácticamente rotas entre ambas partes. Una de las consecuencias que se ha tenido es que Hamás ha felicitado a Pedro Sánchez. Sí, eso ocurrió ya en su momento cuando estuvo, porque estamos hablando de la intervención de Milei en España, pero claro, no olvidemos, y yo creo que fue mucho más grave, la intervención que tuvo Pedro Sánchez en Israel cuando fue a visitar a Israel, que lo acusó directamente de un Estado genocida, directamente. Ahí no tuvo en cuenta, digamos, la hospitalidad o la buena educación, etcétera, etcétera. Directamente le estampó esa acusación gravísima por parte de Israel. Es verdad que desde hace tiempo Sánchez ha visto esa posibilidad de liderar todo ese movimiento de la extrema izquierda y ha entendido que la bandera de Palestina le venía muy bien. Hay que recordar igualmente que cuando se produjo el atentado de Hamás, con la mano empujando de Irán, de todo esto, porque esto se produce en un contexto en el que el Estado de Israel estaba tejiendo acuerdos y alianzas con muchos países árabes, precisamente, y todo eso lo sabotea Irán con el atentado de Hamás. La reacción en aquel momento de Sánchez fue muy tibia al respecto, fue muy tibia. Luego, a medida que fueron los días, en vista de las acusaciones y de las críticas, levantó algo más el tono, pero no se alejó del punto de partida, porque ha alzado esa bandera. Yo creo que efectivamente eso va a tener unas consecuencias enormes, porque aquí no se trata de reconocer el Estado el Estado palestino, porque ¿qué Estado palestino reconoces? ¿Con qué territorio? ¿Con qué fórmula de gobierno? Porque Israel estaría interesado en reconocer, pero ¿por qué muchos países árabes no reconocen el Estado palestino? Hay que hacerse esa pregunta. Y en segundo lugar, ¿el reconocimiento del Estado palestino consciente en el reconocimiento a su vez de Israel? Parece que no. Precisamente lo que se trata es de evitar esto. Y de hecho el gran acuerdo de Oslo que se produjo entre Arafat y el presidente de Israel,
pues no se pudo llevar a cabo. De hecho, le costó la vida a los dos, de una u otra manera, a uno en un atentado y al otro pues de una muerte extraña en una clínica de París. Por tanto, esto es un alarde que no va mucho más lejos. Y luego hay que decir una cosa: si tú formas parte de la Comisión Europea, lo lógico es digamos, una postura europea ante este problema. Tú no te saltas del consenso europeo para, por intereses electorales de cara al 9 de junio, alzar esa bandera. Por lo tanto, las consecuencias van a quedar, como decía Gonzalo, pues prácticamente en nada, pues alimentar otra vez la tensión, alimentar la polémica, pero esto no va a beneficiar al pueblo palestino, si es lo que se busca, que yo dudo sinceramente de que sea ese el objetivo primario. Pues Gonzalo, no sé si quieres hacerle algún último apunte, si no... Bueno, estaba comentando Paco, muy interesante también, todo el escenario diplomático en el que nos estamos moviendo ahora, que al final ha habido 2 episodios diplomáticos que se han vivido en un corto periodo de tiempo. España ha retirado a su embajador en Argentina por una serie de acusaciones personales entre 2 particulares, que son 2 presidentes del gobierno, e Israel no ha tomado una determinación de tanta envergadura, solamente llamada a consultas a su embajadora, a pesar de que España ha reconocido el Estado de Palestina. Sirve para calibrar en qué situación nos encontramos y qué relevancia le da a cada uno de estos países a estas 2 crisis que se viven. Sí, y la otra crisis que hay ahora mismo en el mundo, que es la de Ucrania, en ese caso el gobierno también llamó a consultas a su embajador cuando murió Navalny o lo asesinaron, y ya está. O sea, que también es otro ejemplo en ese sentido. Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Gonzalo Araluce, por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco Rosell, por tus aportaciones. Y bueno, como ven, las semanas dan para mucho y aquí en Voz Populi no vamos a parar para contarles todo lo que sucede. Muchas gracias por vernos y por leernos.